amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de televisión, La Meta del Planeta, en Green TV. Como ustedes saben, ya tenemos 2 años al aire en radio y esta va a ser una extraordinaria aventura con todos aquellos que ya nos conocen y a quienes no, bienvenidos, ya nos conocerán. Vamos a presentarles un trabajo que tiene que ver precisamente con lo que va a tratar nuestro programa. Chequen esto. Vamos a hablar sobre el cambio climático, pero antes aclaremos, ¿qué es el clima y cómo sabemos que ha cambiado? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y se define por un promedio obtenido por la observación humana a lo largo de la historia. Para esto, se observaron factores como su ubicación en la superficie de la Tierra, su altura con relación al nivel del mar, la orientación del relieve terrestre en su geografía, las corrientes de viento y las corrientes marinas. Cuando alguno de estos elementos se altera, se producen cambios en los 5 componentes del clima, que son la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Me da mucho gusto saludarlos, soy Federico Cánovas, bienvenidos a La Meta del Planeta en televisión a través de Green TV. Y bueno, pues daremos paso a continuación a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Rickards, director de conservación de la WWF, Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Bienvenido seas, Jorge. Muchas gracias, Federico. Pati, estoy encantado de estar aquí en su programa. Muchas felicidades por ese primer programa en televisión de La Meta del Planeta. Muchas gracias. Me gustaría que nos definieras qué es el cambio climático. Claro que sí, Pati. Pues nuevamente gracias. El cambio climático es un fenómeno que se viene dando desde hace ya muchos años y que es generado porque la atmósfera de nuestro planeta está reteniendo más calor del que normalmente retiene. Nuestro planeta está rodeado por una atmósfera, una capa muy delgadita que se ha ido generando durante millones de años desde el origen de la vida, que ha generado un montón de gases que se han acumulado y que es lo que permite filtrar la radiación solar y mantener una temperatura adentro a través de un efecto invernadero saludable, por decirlo así, que nos permite vivir. Sin embargo, el cambio climático se está dando porque hay un aumento de la temperatura, dado que los rayos solares penetran esta capa, esta atmósfera, y en vez de salir de regreso en un cierto porcentaje, se están quedando más tiempo dentro de esta capa atmosférica antes de salir o ser irradiados nuevamente hacia el espacio. Eso hace que la temperatura vaya aumentando y eso genera una serie de efectos en el clima que llamamos cambio climático. ¿Cuáles serían, Jorge, las afectaciones sociales, económicas que se pueden derivar del cambio climático? Pues mira, todavía no hay una estimación que pudiéramos decir es totalmente precisa, ¿no? Pero hay cuestiones muy evidentes. Primero, económicamente hay un estudio que hizo el señor Nicholas Stern en Inglaterra, que fue el primero en decir, si no actuamos, el costo de mitigar o de lidiar con los efectos del cambio climático va a ser mucho mayor a la inversión que tendríamos que hacer ahorita en prevenir. Entonces, eso quiere decir, tenemos que actuar, tenemos que dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero, porque de otra manera la temperatura va a aumentar y entonces sí, manejar eso sería carísimo. Entonces, económicamente estamos hablando pues, de una inversión que ahorita tiene que ser alta, pero de ninguna manera tan alta como tratar de lidiar con los efectos. Ahora, en términos de efectos sociales, es difícil predecirlo, hay mucha información que nos lleva a pensar en mayores efectos climáticos como huracanes, especialmente en costas, aumentos del nivel del mar, que todavía falta bastante tiempo para que sea una relación directa, es decir, este huracán lo podemos atribuir al cambio climático, pero si planteamos un escenario de cambio con efectos tan drásticos, pues naturalmente tendríamos que hablar de migración, de desplazamiento de gente, ese tipo de situaciones, ¿no? Jorge, cuando hablamos de los estudios, conocemos qué se está haciendo a nivel de investigación, vemos con mucha frecuencia que son temas a veces un poco áridos y no sabemos cómo actuar, cómo trabajar de manera individual o colectiva para poder mitigar estas consecuencias del cambio climático. Bueno, hay 2 niveles de acción para todos nosotros. La primera es la individual. Definitivamente hay mucho que podemos hacer desde nuestras propias prácticas en términos de alterar nuestros patrones de consumo. Todo lo que consumimos de una u otra manera tiene una huella ambiental o una huella ecológica y una gran parte de esa huella ecológica se traduce en emisiones de carbono, dióxido de carbono,
que son un gas de efecto invernadero. Es decir, que estamos contribuyendo con prácticas, llamémosles tradicionales de consumo, al cambio climático. Lo que tenemos que hacer es modificar nuestras prácticas de consumo, elegir productos que, por ejemplo, vengan de una cadena de valor o una cadena productiva más corta. Eso quiere decir, voy a consumir lo que se lo que se produce cerca de mi casa, no lo que se produce a miles de kilómetros que tuvo que ser traído en un avión que emitió gases de efecto invernadero. Voy a consumir lo cercano, lo inmediato, voy a transportarme de maneras alternativas. Entonces, esa es una acción que colectivamente, si todos la tomáramos, sería importantísima porque tendríamos ya efectos sobre el segundo nivel, que es ya la manera en la que producimos electricidad, comida, manejado pues por políticas tanto gubernamentales como por empresas que por el momento no están llevando a cabo prácticas sustentables en su mayoría. Entonces nosotros como consumidores tenemos que exigir, yo voy a comprar algo que sé que fue generado con energía renovable, ¿verdad? Yo voy a ser más vocal en mi país en términos de exigir al gobierno que haya políticas de producción de energía renovable, por ejemplo. Y entonces son esos dos niveles, el individual, pero también el nivel de gestión política y de afectar también o presionar de alguna manera para que las empresas se transformen en sus mecanismos de productividad hacia cuestiones que reduzcan de alguna manera la emisión de gases de efecto invernadero y su huella ecológica. Definitivamente hay que ocuparnos ya, es decir, desde tomar decisiones de hoy, cómo me voy a transportar, y de alguna manera eso es lo que sumado va a llevar a un cambio. La meta que tenemos en México es para el 2050 reducir el 50% de los gases de efecto invernadero que generamos. Es una meta muy ambiciosa, pero es posible. Y por supuesto, este año la meta es reducir 20 millones de toneladas, que es mucho, pero hay trabajo en ese sentido. De alguna manera nos estamos ocupando todos. Y en México hay políticas que se están aplicando ya para poder avanzar en esa dirección. Y a nivel, digamos, global, porque en la actualidad todo es local y global simultáneamente, ¿México está a la vanguardia en ese sentido? Yo te diría que sí. En los últimos años hemos visto una especial dedicación o énfasis del gobierno al tema de cambio climático como no lo habíamos visto anteriormente. De hecho, ya hay una ley de cambio climático recientemente aprobada, eso es tremendamente importante, y nos pone como país dentro de los muy poquitos países en el mundo que ya tienen una ley sobre cambio climático. Jorge Ricards, director de conservación de WWF, muchísimas gracias por estar con nosotros.